Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 17 del libro de Sabiduría, uno de los libros del Antiguo Testamento que solamente lo tiene el canon largo, el canon de los 70s. Es un libro que se le otorga a el rey Salomón. La sabiduría de Dios nos proporciona un conocimiento. Hemos estado viendo que durante todos los capítulos nos está mencionando la actividad que tiene el pueblo israelita por la cual fue castigado y también cómo fue ayudado por nuestro Señor y que le había perdonado. Los que se arrepintieron progresaron. Era entendible que el pecado en el cual el peor que habían caído era en el de la idolatría, teniendo otras acciones equivocadas, que era la injusticia, el asesinato, la matanza de niños, el ofrecimiento de sacrificios a los ídolos, hechos por manos humanas. Y bueno, pues ese es el tenor del que hemos estado nosotros viendo y escuchando y analizando con respecto al pueblo israelita en aquel entonces. Quiero recordarles que este libro pues fue constituido 100 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo tienen los judíos, y principalmente porque varias partes del libro de sabiduría no estaban escritas en hebreo, sino estaban escritas en griego. Por lo mismo, porque como habían sido exiliados, pues tenían otras formas de escribir en otros idiomas. Y bueno, pues esa es una pequeña introducción, ya lo hemos nosotros platicado en las otras lecturas que hemos escuchado y que hemos leído. Vamos a darle lectura al capítulo 17, ya le habíamos dado lectura en el anterior grabación, pero vamos a retomar el capítulo 17, capítulo 18 y terminamos con el capítulo 19 y así terminamos con el libro de la sabiduría. Vamos a escuchar cuáles son los últimos aspectos de este libro de la sabiduría y de sus últimos capítulos. Capítulo número 17. Tus juicios son grandiosos e inexplicables, por eso la gente que no aprende se equivoca. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas, sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban y se les aparecían figuras espantosas de aspecto horrible. El fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz, ni el resplandor brillante de los astros lograba iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de la magia fracasaron y la ciencia de que presumían quedó en ridículo, pues los que prometían librar de temores y angustias a los hombres enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo, y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, los pasos de los animales y el silbido de las serpientes los llenaba de pavor. Se morían de miedo y ni siquiera se atrevían a mirar al aire del que es posible escapar. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que la condena. Acosada por la conciencia, siempre imagina lo peor. El miedo, en realidad, no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad, que en realidad no tenían ningún poder, pues venían de las profundidades del reino impotente de la muerte, aunque dormían como de costumbre. Se veían perseguidos por horribles fantasmas o se sentían paralizados y sin fuerzas a causa del terror que, de repente y sin que lo esperaran, los había invadido. Así todos, por igual, donde estuvieran, caían por presos en la cárcel sin rejas. Lo mismo agricultores que pastores o los que trabajaban en los campos solitarios, todos lo improviso sufrían este castigo sin poder escapar, pues la oscuridad los tenía presos a todo por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompasado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras al caer, la invencible carrera de los animales que brincaban, el rugido de las fieras salvajes
o el eco de las cavernas de los montes los paralizaban de terror. El resto del mundo, iluminado por una luz resplandeciente, se entregaba libremente a sus tareas. Solo sobre los egipcios se extendía una pesada noche imagen de la oscuridad en que iban a caer. Pero ellos eran para sí mismos más insoportables que la misma oscuridad. Capítulo número 18. Para tu pueblo santo, en cambio, brillaba una luz intensa. Los egipcios, al oírlos hablar, aunque sin poder verlos, envidiaban su felicidad por no sufrir como ellos. Les agradecían que, a pesar de los malos tratos recibidos, no hubieran tomado venganza contra ellos, y les pedían perdón por haberlos tratado como enemigos. A tu pueblo, en vez de tinieblas, le diste una columna de fuego, como un sol que no hacía daño, para que lo guiara en su desconocido viaje, en su gloriosa expedición. Los egipcios merecieron quedarse sin luz, esclavos de la oscuridad, por haber tenido presos a tus hijos, que tenían la misión de transmitir al mundo la luz inagotable de tu ley. Los egipcios decidieron matar a los niños de tu pueblo santo, y solo se salvó Moisés, que fue abandonado. Pero en castigo les quitaste a ellos muchos hijos, e hiciste que se ahogaran todos juntos en el agua enfurecida, lo que aquella noche había de suceder. Nuestros antepasados lo supieron de antemano para que, teniendo la tal seguridad, se sintieran animados por las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperó al mismo tiempo la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos, pues con los mismos medios castigaste a estos y nos honraste llamándonos a ti. Los piadosos herederos de tus bendiciones ofrecieron sacrificios escondidas de común acuerdo, se comprometieron a cumplir la ley divina, y al compartir la prosperidad y los peligros, y cantaron ya los himnos tradicionales. Con estos himnos contrastaban los gritos confusos de los enemigos y los quejidos dolorosos de quienes lloraban a sus hijos muertos. Señores y esclavos sufrieron igual castigo, el hombre del pueblo corrió igual suerte que el rey. Todos por igual tuvieron innumerables muertos, que de igual forma perecieron los vivos, no se daban abasto para enterrarlos, pues en un instante pereció lo mejor de su nación. Así ellos, que confiados en su magia, no habían creído en ninguna de las advertencias, reconocieron al ver muertos a sus hijos mayores de nuestro pueblo, era hijo de Dios. Porque a la medianoche, cuando la paz y el silencio todo envolvían, tu palabra omnipotente, cual guerrero invencible, salió del cielo donde tú reinas como rey, y cayó en medio de aquella tierra maldita, llevando como afilada espada tu orden terminante. Entró en acción y todo lo llenó de muerte, con su cabeza tocaba el cielo y con sus pies la tierra. Entonces horribles pesadillas angustiaron a los egipcios y los asaltó un terror que no habían imaginado. Y al caer por tierra moribundos en diversos sitios, mostraron claramente quién les había enviado la muerte. Los sueños que los atormentaron habían sido una advertencia para que no murieran sin saber la razón de su desgracia. Pero también los justos tuvieron que experimentar la muerte. Muchos de ellos perecieron en el desierto, pero tu ira no duró mucho tiempo, pues Aarón, un hombre irreprochable, se convirtió en su defensor con las armas de su oficio sacerdotal, la oración y el incienso con que alcanzó el perdón. Hizo así frente a tu ira y puso término a la calamidad, mostrando que era en verdad tu servidor. Venció a tu ira no con la fuerza de su cuerpo ni con el poder de las armas, sino que calmó tu enojo con su palabra, acordándote los pactos y promesas que les había hecho a tus antepasados. Cuando ya se amontonaban los cadáveres unos sobre otros, detuvo el avance de tu ira y le cerró el paso hacia los sobrevivientes. En su larga vestidura estaba representado a todo el mundo. En las 4 hileras de piedras talladas estaban los gloriosos nombres de los antepasados, y sobre el turbante que llevaba en la cabeza estaba tu majestad. Ante esto el destructor retrocedió lleno de miedo, pues con solo probar tu ira era suficiente. Capítulo número 19. Pero los impios sufrieron el castigo en todo su rigor, porque tú sabías de antemano lo que iba a hacer. Iban a dejar salir a tu pueblo, ungiéndolo a que se fuera, para luego, cambiando de parecer, perseguirlo. Cuando todavía estaba de luto y lloraban junto a las tumbas de sus muertos, tuvieron la insensata idea de perseguir a tu pueblo como si estuviera huyendo, después de haberle suplicado que se fuera. El castigo que habían merecido los llevó a este extremo y les hizo olvidar lo sucedido. Por esto, sufrieron los tormentos que faltaban todavía para completar el castigo. Así, mientras tu pueblo realizaba un maravilloso viaje, ellos encontraron la muerte fuera de su patria. Toda la creación, obedeciendo tus órdenes, cambió por completo su naturaleza para que tus hijos no sufrieran daño alguno.
Se vio la nube cubrir con una sombra el campamento, y donde antes había agua, surgió la tierra seca. En el mar Rojo apareció un camino despejado y una verde llanura entre las impetuosas olas. Por allí pasó todo el pueblo protegido por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Parecían caballos que pasaban, saltaban de alegría como corderitos, y te alababan a ti, Señor, que los habías librado, porque todavía recordaban lo que había sucedido. En aquel país donde había estados desterrados, como la tierra en vez de ganado produjo mosquitos, y el río en vez de peces, innumerables ranas. Más bien, vieron una nueva manera de nacer las aves, cuando, acosados por el hombre, pidieron alimentos delicados. Las codornices salieron del mar para satisfacerlos. Los castigos cayeron sobre esa nación pecadora, después de haber sido anunciados por violentos truenos. Ellos sufrieron justamente por su maldad, pues habían mostrado un odio cruel hacia los extranjeros. Los habitantes de Sodoma no acogieron a personas desconocidas que llegaron a su ciudad, pero los egipcios convirtieron en esclavos a los extranjeros que estaban prestándoles servicios. Los de Sodoma fueron castigados por haber recibido a los extranjeros como enemigos. Pero los egipcios, después de haber recibido cordialmente a los israelitas, y cuando estos ya gozaban de iguales derechos, los maltrataron sometiéndolos a trabajos forzados. Por eso fueron heridos de ceguera, como los de Sodoma a la puerta de Lot, hombre justo, quedaron envueltos en tan densa oscuridad, que cada cual buscaba a tientas la puerta de su propia casa. Los elementos de la naturaleza cambiaron sus propiedades del mismo modo que en un instrumento de cuerdas. Las notas pueden variar de ritmo, conservando el mismo tono, y esto puede deducirse de los siguientes hechos. Los seres terrestres pudieron pasar por el agua, y los animales que nadan salieron a la tierra. Y el fuego se hizo más intenso en el agua, y ésta perdió su propiedad de apagarlo. Las llamas no quemaban a los débiles animales que pasaban por ellas, ni derretían el maná caído del cielo, tan fácil de derretir por su semejanza a la escarcha. En todo, Señor, has hecho grande y glorioso a tu pueblo. Nunca ni en ningún lugar dejaste de ayudarlo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, esos últimos capítulos pues se está refiriendo a toda la acción divina que tuvo nuestro Padre Dios para beneficio del pueblo de Israel, que en aquel entonces eran los hebreos, así les decían, o así les decimos. De hecho, tenemos nosotros por ahí una película que se llama Los 10 Mandamientos, en donde varios aspectos se presentan con respecto a lo que le pasó al pueblo hebreo. Y bueno, aquí Salomón está haciéndole recordar al pueblo israelita todos estos sucesos, porque eran muy importantes que ellos se dieran cuenta de todo esto. Desgraciadamente, ellos habían titubeado, se habían olvidado de la historia de salvación, ¿sí? Y se habían convertido en paganos, simple y llanamente, no en sangre, sino en espiritualidad. Habían abandonado la adoración a nuestro Padre Dios. Es algo increíble, pero así sucedió. Entonces, en esas palabras que Salomón está ofreciéndoles, para que recuerden todos los sucesos que ellos vivieron, que tuvieron sus antepasados, y que nuestro Padre Dios fue quien los ayudó. Nos menciona varios puntos. El que nuestro Padre Dios abrió el mar para que pudiera pasar el pueblo hebreo hasta llegar al monte Sinaí, en donde les ayuda con las plagas para que el rey de Egipto los deje salir. Muy claramente aquí nos menciona que estuvieron ahí al principio de una manera amistosa, de una manera muy cordial, pero con el paso del tiempo y cuando encontraron o se llenaron también de derechos, al igual que los egipcios los esclavizaron. Recordemos esta historia, ya que está ahí en el libro del Génesis, la pueden ustedes pues leer, la pueden ustedes escuchar en las explicaciones que tenemos aquí en este canal del Génesis, para que se vayan dando cuenta toda la historia, cómo se fue suscitando y cómo se fueron suscitando estos puntos, estos sucesos, en donde vemos que Jacob, con sus 12 hijos, ¿sí?, finalmente estuvieron viviendo en Egipto, porque uno de sus hijos, llamado José, que había sido vendido por sus hermanos, porque le tenían envidia de que Jacob lo quería mucho, ¿sí? ¿Por qué lo quería mucho? Porque era el hijo de su mujer, que él
siempre había querido más que a otra de sus mujeres. Recordemos que tuvo 2 mujeres que eran hermanas y 2 sirvientas de sus mujeres, y que con ellas 4 mujeres tuvo hijos. Con la primera mujer que él se quiso casar, pues no se pudo casar porque el papá le dio por esposa primero a la hija mayor, que se llamaba Lea, y después él, pues, estuvo trabajando 7 años para casarse, ¿no? Y le dieron a la hija mayor. Toda esta historia, pues, está explícita ahí en el Génesis. Y total que después tiene que trabajar otros 7 años para casarse con la hermana de Lea, Raquel. Y no podía tener hijos. Y pudo tener Lea, pudo tener su sirvienta, las sirvientas pudieron tener hijos, Silpa y Bila tuvieron hijos, y Raquel no podía, y Dios le permitió tener su hijo, José. Entonces, por eso que, pues Jacob quería mucho a José. Digo, también quería a sus demás hijos, ¿no? En una empresa que les dio que fueran al campo, ¿no? Sus hermanos de José, sus medios hermanos, ¿no? Lo hacen pasar de que se lo había comido una fiera, ¿no? Y le presentaron la ropa ensangrentada a Jacob, ¿no? Pero en realidad lo vendieron a un comerciante que iba hacia Egipto, ¿no? Entonces esta historia, bueno, pues está ahí explícita, como se los estoy yo mencionando. Llega a Egipto y ahí es vendido a un gobernante. Y ese gobernante, pues ve que es un joven muy, muy inteligente, muy fuerte, y lo toma como un buen esclavo. Pasa el tiempo y después le adivina los sueños al faraón de Egipto. Y el faraón, bueno, pues al darse cuenta que el poder de adivinación era correcto, pues no solamente lo premia con cosas, sino que le da la libertad y lo pone como un gobernante. Y pasa el tiempo y pues él es un gobernante y es muy buen administrador. El paso del tiempo, cuando en toda la región hay escasez, Jacob tiene que recurrir a ir a Egipto, pues para poder solventar la alimentación de toda su gente y de todos sus animales. Y sin saber él, pues llega a Egipto y ahí se da cuenta José que su papá y sus hermanos vienen a pedir apoyo y ayuda porque la situación estaba muy crítica en la región. Y bueno, toda esta historia está ahí explícita. Por eso llega Jacob con sus 12 hijos, bueno, sus 11 hijos, a instalarse en Egipto. Y ahí pasan muchos años. Muere José y entran otros gobernadores, ya egipcios, y pasa el tiempo y entonces, pues, cuando el pueblo hebreo se multiplica, el pueblo hebreo empieza a tener muchos derechos como los egipcios, pues ellos se enojan, ¿no? Porque pues, es su tierra al final de cuentas y los tratan de eliminar. Y vemos que pasa mucho tiempo, ¿va? Y son esclavizados. En realidad nos mencionan que aproximadamente fueron 400 años que fueron esclavos, pero no, yo posiblemente podríamos decir que fueron unos 300 años, ¿no? Máximo, ¿no? Porque al principio pues eran ciudadanos, ¿no? Eran gente trabajadora. Todo esto se los platico porque es lo que está platicando aquí el libro de la sabiduría con respecto a los egipcios, ¿no? Que por su terquedad no dejaban salir a los hebreos para que se fueran a la tierra que Dios les iba a otorgar. Y por eso Dios manda a Moisés, otro personaje importante que ahí lo tenemos en la historia en el libro del Éxodo, lo pueden ustedes ver. Y como les menciono, pues tenemos ahí una película de los 10 mandamientos que pues menciona muchos puntos importantes con respecto a la trayectoria del pueblo, ¿no? Entonces, lo pueden ustedes cerciorar. Y es todo lo que está hablando. ¿Y por qué dice esto Salomón? Precisamente para que se acuerden de todo lo que el Señor le había ayudado al pueblo y no se les olvide. Para que no vuelvan a cometer las mismas estupideces de ser idólatras, de estar haciendo lo contrario a la ley de Dios. Y que se den cuenta que el Señor a los enemigos de Israel los castiga, pero también castiga al pueblo de Israel por su idolatría y por su mal comportamiento. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos hoy como un mensaje. Dios nos ayuda si estamos con Él, pero si no estamos con Él, Dios no nos va a ayudar, porque nosotros solos nos estamos alejando del Señor. Tenemos que estar cerca del Señor, junto con el Señor, y cumplir sus mandatos. Si no, no nos va a ir mal. Pero aquí nos menciona que hubo gente honesta, justa, que también murió. Diríamos que son como los mártires, ¿no? ¿Sí? Sí, porque había gente buena que también murió, ¿no?
Desafortunadamente es así. Así lo quiso Dios. No podemos nosotros reprocharle nada al Señor. Él sabe lo que hace. ¿Sí? Si en un determinado momento nosotros tenemos una muerte, no podemos reprochar que Dios es el dueño de nuestra vida. Éramos muy buenos, sí, era muy bueno. De todas maneras, si Dios quiere, se va. ¿Sí? Y si Dios quiere, pues no. Esto es muy importante que ustedes lo tomen, porque muchas veces nosotros, ¿sí?, empezamos a reclamarle al Señor y le empezamos a decir por qué se murió. ¿Sí? ¿Por qué no otros, que son peores, no se mueren? Los asesinos, los delincuentes, los secuestradores, ¿sí?, los perversos, los que violan todas las leyes, ¿no? Y entonces empezamos nosotros de alguna manera, a hacer un diagnóstico y querer nosotros pensar que las cosas deberían de ser como las estamos razonando nosotros. Y bueno, aquí nos menciona la Sagrada Escritura en el pasaje de la sabiduría que, pues, también algunos justos sufrieron y murieron. Pero aquí nos damos cuenta entonces de que el punto 1, nuestro Señor es el dueño y Señor de nuestra vida. Punto 2 es de que Él castiga a los malvados. Punto 3 es de que también castiga a su pueblo, pero le da la oportunidad porque cumple con la promesa que le había hecho a sus antepasados, en este caso a Abraham, ¿sí?, a Isaac y a Jacob, que son los patriarcas del pueblo hebreo. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más quiero que lo chequen aquí en el capítulo 18, versículo 20, dice, pero también los justos tuvieron que experimentar la muerte. Ahí lo dice, ¿eh? Muchos de ellos perecieron en el desierto, pero tu ira no duró mucho tiempo. O sea, es para que se den cuenta que pues, Dios sabe. A lo mejor volvemos a ese punto, ¿no? Que muchos reprochamos y decimos, ¿por qué te lo llevaste si él era una persona buena? ¿Por qué no te llevaste al vecino, al compadre? Y algunos malandrines dicen, ¿por qué no se murió la suegra, no? Porque así son, unos malandrines, ¿no? ¿Sí? Son unos desgraciados cuando andan deseando la muerte de alguien. Bueno, y nos menciona aquí también que la actividad de Aarón, el hermano de Moisés, que era sacerdote, pues hace mucha oración. Eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque aquí lo dice en el versículo 21, miren, pues a Aarón, un hombre irreprochable, es el capítulo 18, versículo 21, dice, pues a Aarón, un hombre irreprochable, se convirtió en su defensor con las armas de su oficio sacerdotal, la oración y el incienso, con que alcanzó el perdón. Entonces, pues, hermanos, la oración es muy importante. La limosna, la oración y el ayuno. Nosotros le decimos limosna o oración a ayuno. Son las tres armas que tenemos para defendernos del mal. ¿Sí? La limosna, la oración y el ayuno. La limosna no es dar dinero, es caridad. ¿Sí? Sí, porque desafortunadamente ya tenemos otro concepto de la limosna. Si un limosnero es el que pide dinero, pues no. La limosna es la ayuda, la caridad hacia el prójimo. La oración es la comunicación con nuestro Padre Dios, no es el estar rezando nada más. ¿Eh? Puedes rezar, no hay problema, pero la oración es otra cosa. La oración es la comunicación con Dios. Y el ayuno no es dejar de tragar, de comer carne, ¿no? Porque, no desayuné, no, voy a ayunar hasta las 12 del día, ¿cómo? Eso no es exactamente un ayuno espiritual, es un ayuno corporal, si tú quieres mencionarlo. El ayuno es el que tú le ofrezcas al Señor algo que te gusta hacer y no lo vas a hacer en nombre de nuestro Señor. No sé, a lo mejor cosas que son vicios tuyos, o quizá cosas que te agradan mucho y que no son muy malas, pero se las ofreces al Señor. Un ejemplo, ¿no? Veo mucho la televisión, pues no la voy a ver. ¿Sí? Y no la ven en un determinado tiempo. Algún otro dirá, pues yo tomo mucho, pues no voy a tomar. Yo fumo mucho, pues no voy a fumar. ¿Sí? Me gusta ir a jugar, a apostar dinero, pues no lo voy a hacer. Me gusta mucho viajar, pasear, pues no voy a, en todo este año no lo voy a hacer. Es un ayuno, son ayunos. Entonces la limosna, la oración y el ayuno son las armas que tenemos a favor de nosotros para combatir el mal. Así como lo hizo a Aarón para que fueran perdonados los pecados, no solamente de él, sino del pueblo. Se menciona que son como un casco, como una espada y como un escudo. ¿Sí? Dicen que el casco es el ayuno,
te tapa la cabeza, tu cuerpo, ¿no? ¿Sí? La espada dicen que es la oración con la cual atacas, ¿sí? Y la limosna, esa caridad, es tu escudo, con eso te proteges, ¿no? Acuérdate que cuando nosotros nos moramos y tengamos nuestro juicio con el Señor, lo que nos va a preguntar es que si cumplimos con nuestra labor. Él nos va a preguntar qué pecados cometiste, porque en realidad ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Entonces, pues ya no tenemos nosotros que estar revelando todos los pecados que cometimos, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer ahora es ofrecerle al Señor nuestro trabajo. No sé cuántos años tengas, pero pues necesitas empezar a trabajar con los dones del Espíritu Santo que tienes. Desafortunadamente esto pues es muy raquítico, ¿no? Porque ahorita en la juventud, estamos en el año 2022, es muy raquítico que la juventud verdaderamente se incline por hacer esto. Están inmersos en lo mundano, en lo terrenal, en los enemigos del alma, que es el demonio, el mundo y la carne. Sí, el demonio es un espíritu maligno. El mundo es todo lo que existe, todo lo que has creado como ser humano. Toda la tecnología, la electrónica, el internet. Y el mundo, como les digo, es todo lo que está dentro, implícito en lo que ha creado el hombre. Y la carne, pues no es más que tus 5 sentidos. No es que el comer carne sea pecado. Entonces son tus 5 sentidos, la carne, ¿verdad? Tus 5 sentidos que te llevan a las pasiones, a las diversiones, a las distracciones y al alejarte de nuestro Padre Dios. Eso es muy importante, entonces tenemos que luchar contra eso. Y por eso tenemos la limosna, la oración y el ayuno. Por eso aquí Aarón, este versículo es muy importante. El versículo 21 del capítulo 18, en donde hace oración e incienso. El incienso se ocupaba en los altares en donde hacían los sacrificios de los animales para ofrecérselo a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Era un cordero sin mancha, o sea, la primera cría que tenía tus animales, se lo ofrecías al Señor, dándole a entender que primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el incienso lo ponían ahí, pues porque los animales cuando son sacrificados, pues en el momento, al principio, pues no huelen mal, pero déjalos 24 horas y apestan, y más si hace calor, apestan. Entonces el incienso era para eso, para que no oliera mal el altar del Señor, ¿sí? Y a veces nosotros confundimos, no, es que el incienso que le regalaron los sabios de Oriente a nuestro Señor Jesucristo, es porque es un símbolo de que es Dios. Bueno, sí, porque el incienso era en los altares de sacrificio de los judíos, para eso usaba el incienso. De hecho, en la Iglesia Católica también sacan su incensario, y ahí ponen su incienso y empiezan a todo el ara, le empiezan a perfumar con el incienso, ¿no? Para que huela bonito, ¿no? Bueno, es una buena actitud, es buena costumbre, es un buen hecho que hace la Iglesia, ¿no? En ese tipo de actividad litúrgica. Pero el incienso era para eso, para que no apestara y oliera mal el altar que era ofrecimiento al Señor, para que siempre estuviera. Es como si ahorita agarraran y una persona no se baña, van y compran su perfume en el tianguis y se embarrunan de perfume, ¿verdad? Pues porque no huela mal el fulano o la fulana. No se bañará, olerá bien el perfume que más les agrade, ¿no? El más apestoso para que cubra su apeste porque no te bañan, ¿no? Pues es lo mismo, el incienso era para eso, para que no apestara y oliera mal el santuario de nuestro Señor, en donde le habían ofrecido un sacrificio, el animal, la primera cría de su ganado. Bueno, entonces la oración y el incienso aquí, Aarón, y ya les hablé yo de la limosna, la oración y el ayuno. Y bueno, pues en el capítulo 19 nos sigue hablando y nos sigue explicando de cómo se suscitaron las cosas cuando el pueblo hebreo pasó por el mar y todo lo que le pasó a los egipcios por su terquedad. Fueron castigados severamente, nuestro Padre Dios los castigó severamente por haberle hecho daño al pueblo hebreo. Lo peor que le pudieron haber hecho daño al pueblo hebreo era haberlo contaminado con sus estupideces idólatras de tener muchos dioses. Sí, porque en vez de que los hebreos evangelizaran a los egipcios
y les hicieran entender que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. No, ellos cayeron en todas las malas costumbres. Así somos. Aquí en México, estamos en México, aquí en México nosotros así somos. Todas las costumbres que nos traen de Estados Unidos o de otros lugares, las adaptamos. Que vienen costumbres de Estados Unidos y que ya se están pintando el cabello de verde con anaranjado, aquí también. Que vienen de Estados Unidos que ya están tatuando a todo el cuerpo, aquí también. Que vienen ropajes oscuros y tipos de luto, ¿no? Para no ofender a ninguna tribu. Bueno, también, ¿no? Que se van a cortar el cabello, la mitad rapado y la otra mitad greñudo, también. Aquí todo lo adaptamos, ¿no? ¿Sí? No, pero si vienen del Oriente, sí, también adaptamos todo, ¿no? Todas sus vestimentas, todas sus actitudes, y que las mujeres tienen que estar flacas, y no, pues todas bien flacas, ¿no? No, que tienen que estar bien gordas, pues todas bien gordas, ¿no? ¿Sí? Y así, o sea, todo agarramos. Pues así les pasó a los hebreos. Agarraron todas las malas costumbres de los egipcios, ¿sí? Y el Señor siempre les había dicho, tengan cuidado, porque eso los va a llevar a la calamidad. Y sí, los llevó a la calamidad, porque se empezaron a volver idólatras en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando los invadió, ¿verdad? Ya se habían, los israelitas se habían ensuciado con tantas malas costumbres. Imagínense, mataban a los niños, se comían a la sangre de los niños, y los mismos niños, sus propios hijos los mataban en sacrificio para los dioses. ¿Pues qué eran, mexicas? ¿Eran aztecas? Sí, ¿no? Porque pues aquí lo hacíamos, pero pues aquí no, aquí nunca había tenido esos pueblos, habían tenido la revelación de nuestro Padre Dios de la manera que la tuvieron los hebreos. ¿Y cómo es posible que los hebreos, después de todo lo que les había brindado a nuestro Padre Dios, habían caído en eso? Por eso Salomón, en este libro de la sabiduría, en estos últimos capítulos, les quiere recordar, se las recordó a todos. Se las recordó, ¿sí me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, se las recordó a todos los israelitas, para que no se les olvide todas las cosas que nuestro Padre Dios había hecho por ellos, y que había castigado a los egipcios. Bueno, y de hecho aquí dice, ¿verdad?, que en el versículo, miren, en el versículo 13, del capítulo 19, dice, los castigos cayeron sobre esa nación pecadora, después de haber sido anunciados por vientos truenos. Acuérdense que recibieron 10 plagas y aún así no entendieron. Y fueron a perseguir a los hebreos para matarlos en el desierto. Y Dios los defendió poniendo un fuego para que detuviera toda la caballería de los egipcios. Y les abre el mar y pasan por el mar. Y después cierra el mar y todos los egipcios mueren. Eso está ya hasta comprobado, ¿eh? Hay arqueólogos que han ido a ver si es cierto. Y sí, pues en la profundidad del mar han encontrado vestigios de las carretas de los egipcios de aquel entonces, ¿no? Ahí lo pueden ustedes investigar, ¿sí? Pueden checarlo ustedes, porque muchas gente dicen, todo esto es fantasía. No, no es fantasía, es historia, es una verdad. ¿Sí? Dice aquí, ellos sufrieron justamente por su maldad, pues habían mostrado un odio cruel hacia los extranjeros. Pues sí, odiaron tanto a los hebreos que quisieron destruirlos y acabarlos. Dice, los habitantes de Sodoma no acogieron a personas desconocidas que llegaron a su ciudad. En la época de Sodoma y Gomorra, ellos no agarraban gente que viniera de extranjera, no, eran discriminativos, ¿no? Pero los egipcios convirtieron en esclavos a extranjeros que estaban prestándoles servicios. Estaban trabajando bien los hebreos ahí, eran chambeadores. No, pero es que las mujeres hebreas eran como las mexicanas, a tener hijos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los egipcios 1 y 2, como ahorita, ¿no? Ya ahorita ya ni quieren tener hijos. Yo conozco muchas jovencitas que dicen hijos, no, porque salen muy caros. Sí, se gasta uno mucho dinero en tener hijos. Bueno, pues ya Dios dirá, ¿verdad? Sí, pues los egipcios así eran, nada más 1 o 2 sus mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres procuraban proteger mucho su fisonomía y su personalidad. Y si tenían muchos hijos, se iban a poner gordas, feas, arrugadas, y no les digo lo demás porque pues hasta me da pena decirles, ¿no? Entonces que trataban de conservar mucho su físico, así flaquitas, delgaditas y bonitas. Ay, no, sí, qué guapas, ¿no? Y las hebreas, no, esas a dar hijos, uno, otro y otro y otro y otro y otro. Pues no había televisión,
Pues a darle duro, ¿eh? Sí. Sí. No había preservativos ni nada por el estilo para detener las crianzas, ¿no? Y pues se arreglaban mucho las egipcias, ¿no? Pero no solo eso, sino principalmente la idolatría, ¿no? Empezaban a tener esos vestigios de querer pedirle a dioses hechos por manos humanas, milagritos, ¿no? Eso parece como que en México, ¿no? Y ponen la imagen de un santito ustedes y ya le están pidiendo milagritos. Y si no lo ponen de cabeza, ¿no? Si no lo ponen de espaldas, ¿no? Sí. Y si no, a nuestra Santísima Madre, en cualquiera de sus manifestaciones como nos las han presentado, pues le pedimos milagritos, siendo que nuestra Santísima Madre nada más intercede por nosotros, ella no hace milagros, es nuestro Padre Dios, ¿no? Y miren cómo dice aquí en el versículo 15 del 1:19, dice, los de Sodoma fueron castigados por haber recibido a los extranjeros como enemigos. Pues sí, por ser discriminativos. Pero los egipcios, después de haber recibido cordialmente a los israelitas, como les digo, porque José el soñador estaba ahí como gobernante y era un buen administrador de Egipto, y cuando estos ya gozaban de iguales derechos, los maltrataron sometiéndolos a trabajos forzados, fíjense, ¿eh? Por eso fueron heridos de ceguera, como los de Sodoma, a la puerta de Lot. Pueden leer también ese pasaje bíblico, cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, a decirle, oye, pues te tienes que salir de aquí porque vamos a destruir esas ciudades. ¿Cómo que las dos? Digan, ya los cargó el payaso, ¿no? Ni modo. Y entonces Lot pues se tiene que salir con su esposa y sus 2 hijas. Y nada más le dieron la indicación, no voltees, no seas chismoso, no seas curioso, no quieras ver cómo Dios destruye esas ciudades. Y pues Lot dijo, no, pues que voy a andar volteando, pues si me está diciendo Dios que no voltee. Él era obediente. Ay, no, pero nosotros ¿qué vamos a ser obedientes? Ay, sí, tantito, que es poquita. Y la mujer de Lot pues dijo, no, yo sí quiero ver cómo es esa destrucción. Y órale, se convirtió en una estatua de sal. Pero antes de esto, esos ángeles que llegaron con Lot, los de ahí de la ciudad, se querían acostar con ellos, los querían violar. Pues sí, había mucho homosexualismo, ¿no? Entonces, los ángeles cegaron a todos, los dejaron ciegos a todos los de Sodoma en ese momento. Pues así mismo Dios cegó a los egipcios en su manera de pensar, de ser, y por eso continuaron tratando de matar a los hebreos cuando habían salido de Egipto y querían destruirlos y acabar con ellos en el desierto, ¿no? Y aquí nos menciona, ¿no? Hombre justo que era Lot, ¿sí? Entonces todos los demás quedaron envueltos en densa oscuridad. Y todos buscaban sus casas a tientas porque no veían. Dice aquí, los elementos de la naturaleza cambiaron sus propiedades, del mismo modo que en un instrumento de cuerdas, las notas pueden variar el ritmo conservando el mismo tono. Esto es muy importante, ¿eh? La naturaleza puede cambiar sus propiedades y puede cambiar su formato, así como Dios diga. Y muchas veces dicen, pero ¿cómo? Si antes cuando llovía, ¿sí? Llovía muy fuerte y llovía en esos meses. Ahora ya no llueve en esos meses. Antes hacía mucho calor en estos meses, ahora ya no hace calor. Antes hacía mucho frío en estos meses y ahora ya no hace frío. Todo cambia, así como dice, como cambia el ritmo de las notas, ¿verdad? Sí, cuando son tocadas las cuerdas. Esto puede deducirse de los siguientes hechos. Los seres terrestres pudieron pasar por el agua, o sea, cuando pasaron los hebreos por el agua. Y los animales que nadan salieron a la tierra. Pues sí. El fuego se hizo más intenso en el agua. Fíjense, ¿cómo va a ser más intenso en el agua el fuego? Y hasta perdió su propiedad de apagarlo. El agua no podía apagar. Pues sí, porque no era un fuego común y corriente, era el fuego del Espíritu Santo, era el fuego de Dios. Parece fuego, pero no es un fuego. Parece. Las llamas no quemaban a los débiles animales que pasaban por ellas, ni derretían el maná caído del cielo, el manú, ¿sí? El alimento que Dios había dado a los hebreos durante 40 días y 40 noches. Tan fácil de derretir por su semejanza a la escarcha. En todo, Señor, has hecho grande y glorioso a tu pueblo. Nunca ni en ningún lugar dejaste de ayudar. Y bueno, pues, como les vuelvo a mencionar, Salomón lo que quería era que el pueblo israelita no se le olvidaran todos estos sucesos, porque todo se les había olvidado.
y por eso habían caído en el desorden, habían caído en la mediocridad, en el pecado. Y pues el Señor los perdona, porque pues había ofrecido a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande, que no se podía contar, así como no se pueden contar las estrellas del cielo. Entonces, por gracias al padre Abraham, el pueblo no fue desaparecido del globo terráqueo. Y hoy en día todavía existen. Y a pesar de que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, todavía existen. Nuestro Padre Dios es lento para enojarse, es lleno de amor. Y bueno, pues espero que estos capítulos te recuerden a ti también que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso y que no se te vaya a olvidar, porque de lo contrario, si sigues en tu vida mundana y terrenal, pues bueno, si después te llega la calamidad, no protestes ni le reclames a Dios, no tienes el derecho. De hecho, ni los que se portan bien tienen el derecho a reclamarle a Dios nada. Lo tenemos que aceptar tal cual es. Que Dios te bendiga.